Continuando con esta recorrida que vamos haciendo, convocando a los distintos protagonistas y referentes del teatro, hoy nos comunicamos con Buenos Aires. Allí vamos a hablar con una actriz, una humorista, docente, dramaturga, directora, productora teatral. Ya le doy las buenas noches y la bienvenida a Abigail Ceballos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, muchas gracias por este espacio. Bueno, sí, yo realmente cuando conocí a través de Facebook toda tu actividad, me interesó y bueno, creo que le va a interesar también a la gente conocer un poco más de toda esta trayectoria que has venido teniendo. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿cómo llegaste vos al teatro? O sea, ¿cuál fue tu principio con el teatro? Llegué vendiendo un libro. Cuando terminé la secundaria empecé a imprimir en mi casa un libro que había escrito de ensayos y poesías y los iba vendiendo por el mundo. Y entré a un centro de gestión donde se daban clases de teatro. Se lo vendí al profesor de teatro, que era Julio Aguilar, que ahora ya no está con nosotros. Em, y bueno, y él lo leyó, se contactó conmigo porque le había interesado cómo escribía y él tenía una obra que era de un personaje, era un monólogo, y lo quería pasar a dos personajes. Y ahí empecé a ir a las clases que él daba de teatro para sumergirme un poco en ese mundo y me entusiasmé demasiado. Terminé siendo la asistencia, la obra del otro, uno de los personajes lo terminé actuando yo, además de hacer esa adaptación. Claro. Eh, Empecé a involucrarme con los elencos, a tomar otros personajes, o si faltaba alguien, estaba ahí, siempre dispuesta a jugar, porque jugar. Exacto. Vos sabés que, bueno, con la mayoría de la gente que yo hablo que ha iniciado esto del teatro, me cuentan todo lo mismo y también, bueno, me ha ocurrido a mí particularmente, que uno cuando empieza a descubrir este mundo del teatro es difícil dejarlo, ya directamente uno se embarca y sigue nomás. Sí, yo siento que es volver a poder encontrarse con el niño o la niña que uno fue y que sigue siendo, pero que todas las trabas para adaptarse a la sociedad nos van limitando y en ese Claro. espacio escénico tenemos otra vez toda la libertad de hacer y ser quien se nos ocurra. Exacto, exacto. Y vos, bueno, después de ahí, que ¿te iniciaste con un grupo teatral o fuiste buscando distintos caminos para realizar teatro? Bueno, en paralelo a eso, yo empecé a escribir monólogos de personajes y a estudiar teatro con Agustín, en la escuela de Agustín Aleso, con Lizardo Lafitte. Y me encantaba, me iba muy bien, pero me interesaba mucho el mundo de la comedia y de los personajes, y bueno, el teatro ahí es muy naturalista. Así que fui a siempre con el teatro tuve mucha suerte, como no tuve que esforzarme mucho en buscar a ver dónde hacer, sino que iban llegando las cosas. Fui una vez sola a una convocatoria que hacían para una obra de humor y empecé a improvisar. Yo pensé que era una obra, ¿no? Eran monólogos justamente de humor. Y empecé a improvisar. Había llegado un poco tarde y empecé a improvisar como un personaje que era obsesivo. Entonces, para justificar esa tardanza, empezaba a explicar todo lo que le pasaba y lo que le faltaba y por qué había llegado así tan tarde. Y bueno, y quedé en la obra que se llamó Proyecto Alaska y después estuve un montón de años. Yo estuve los primeros 4 años ahí con Ujú. Jorgelina Vera, Rubén Enrique, Sergio Sousa era el director. Y Claro. bueno, y siempre me encantaba, o sea, muy apasionada, si había que volantear para que venga gente. Yo en ese momento no tenía obligaciones casi, porque esto fue, no sé, hace casi 20 años atrás, o un poco 15 y era joven, no tenía hijos, hijas. Entonces tenía mucho tiempo y podía volantear y y éramos mucha gente joven ahí
metiendo mucha gente en el teatro, se rellenaba la sala, hacíamos función los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Claro. Vivía ahí instalada. Y bueno, y de a poco haciendo también, en otro espacio que habitaba todo el tiempo era el San Martín, el Centro Cultural. Ujú. Y me metía en todos los talleres, el de dramaturgia, el de dirección, uno para escribir cuentos, todos los talleres estaba yo. Y en uno que también llego y me presento y había un director de teatro y me empieza a perseguir con un guión que le parecía que yo tenía que actuar en su obra. Y bueno, me dio el guión, que era Walter Guzmán, el director, y empecé a hacer una obra que era Postales Argentinas de Bartiz y Pompeyo Diver con María Marta Valdés y Eduardo Lanfranchi, que ahora es el padre de mis hijos, así. Ujú. Las Mirá vueltas de si la el vida. teatro, sí. Así que bueno, y ahí siempre también escribía obras, iba haciendo mis obras, hice una que se llamaba Jirafa Violeta en Extinción, que era un poco futurista ahora, porque se trataba de gente que estaba encerrada en sus casas, no abría la ventana y se comunicaba por computadora. Ujú. Así que muy pandémica, Sí, sí, te anticipaste. sí. Y después también hice una adaptación de Romeo y Julieta, que esa la hice 8 años, estuve por todos lados con esa obra, que lo que tenía de particular era que Romeo y Julieta en persona hacían de los protagonistas, pero a su vez Romeo hacía en títeres los personajes secundarios femeninos y Julieta en títeres los secundarios masculinos. Ajá, Eh, y rescaté del texto original, bueno, además de toda la secuencia de la historia, las partes cómicas que tiene Shakespeare. claro. Entonces era una comedia. Sí, vos también has escrito muchas obras de humor, ¿no es cierto? Muchos monólogos y cosas de humor. Te interesa Sí, mucho el humor. sí, más que nada monólogos. Y Ujú. sí, me gusta mucho el humor y las distintas técnicas que hay. Me gusta el clown, el stand-up, la creación de personajes, el humor musical, me, me atrapa. El humor tiene un tempo muy musical y tiene tantos recursos y a su vez todos esos recursos se pueden combinar entre sí. Claro. Eh, Me parece que por medio del humor podés decir un montón de cosas en las que la gente está más relajada y puede llegar más. Exacto, sí, sí, sí. Lo absorbe de otra manera, exactamente. Bien. Eh, Igual también me interesa y me gusta llevarlos a lugares emotivos, dramáticos y de pronto volver y volver al humor y como poder hacer que el público transite todos esos lugares. claro, claro. Y bueno, vos también tenés talleres, ¿no es cierto?, donde enseñás todo lo que sea clown y todo eso, ¿verdad? Sí, sí, Eh, a- ahora estoy por abrir dos. sí, no, te quería decir, ¿aprovechaste la época de la pandemia que no se podían hacer espectáculos para hacer ese tipo de talleres a través de streaming o algo así? Sí, bueno, en la pandemia lo primero que hice fue armar artistas solidarios con Horacio López y Mosquito Sancineto y estuve como muy volcada a poder juntar dinero, comida, hacer toda esa repartición de bolsones a los artistas que, como nosotros, yo tenía por suerte algunos ahorros, pero había un montón que no. Eh, Así que somos o éramos, porque ahora ya no estamos en actividad, pero 100 personas que nos encargábamos de juntar alimentos, embolsarlos, distribuirlos. Estuve muy enfocada en eso. Y Sí, sí, después, conozco esa actividad porque inclusive yo la difundí bastante por la página también, sí, cuando me enteré de la actividad que tenían ustedes, que la verdad que importantísimo para ayudar a gente que no tenía otra posibilidad, digamos, al no tener trabajo, ¿no? sí, la verdad que ayudamos y también nos ayudamos y nos hizo muy bien tener esa actividad. Yo no sé qué hubiéramos hecho
se juntó mucha gente con mucha energía, María Rosa Frega, Silvia Dietrich, Mirta Israel, éramos como gente muy, muy activa y que se nos cortó todo lo que hacíamos enfocados ahí. Claro, Eh, claro, y bueno, y después de eso empecé también de a poco a dar talleres virtuales, también empecé a producir los talleres virtuales de Mosquito, Sancineto, porque bueno, ya veíamos que había que hacer algo, no se iba a terminar la pandemia tan rápido y nuestra claro. plata sí. Sí, sí, es cierto, porque al principio uno pensó que eran 2 o 3 meses nada más y bueno, se fue alargando cada vez más, ¿no? Se fue Sí, poniendo muy difícil. se hizo 2 o 3 años, pero lo positivo también fue que yo solía ir a Ushuaia a dar clases y bueno, a través del Zoom se juntó gente de toda Argentina a tomar clases de Claro, teatro, sí, que no se conocían o que por ahí también hubo gente de la misma provincia que no se conocía entre sí, y se empezaron a crear lazos que de otra manera no se hubieran creado. exacto, exacto. Me interesa también otra actividad tuya que, y quiero que vos la desarrolles un poquito para conocer más, que es el teatro inclusivo. Sí, teatro inclusivo es algo que surgió después de cuando terminó la pandemia y empecé a dar clases de nuevo. Siempre en mi entorno hay mucha diversidad, diversidad de todo tipo, de género, pero también vengo dando clases y trabajando con una chica con mucha disminución visual que trabajó en teatro ciego, 10 años. Después también otra chica con la que trabajé, Pia Arana, hace lengua de señas, además de ser humorista. Entonces, bueno, la chica que hace audiodescripción es Dalila Ferreira. Se me ocurrió, bueno, ya era, siempre fue teatro inclusivo lo que hago, pero Claro. lo que pude lograr ahora es hacer obras que en simultáneo esté la audiodescripción y la lengua de señas. Ujú. Entonces puede venir gente que no ve y gente que no escucha y todos van a tener una linda experiencia de una obra de humor pensada para todos. Y los que ven y escuchan también pueden venir. Claro, claro, sí, 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 muy importante. Estuviste haciendo algunas, como es humor en la tecla, estuviste haciendo La madre que me tocó, Sí, todo ese tipo de obras que he visto que has estado realizando hasta hace poco, digamos. sí, hice humor en la tecla con mis alumnos del taller de monólogos de humor, que Humor en la Tecla fue un ciclo que tuve 4 años en Señor Duncan, que cerró en la pandemia, que quedaba en Rivadavia y Medrano, y siempre iba invitando distintos humoristas. Ujú. Eh, y después, La madre que me tocó, estoy ahora haciéndola, quedan 2 funciones. Y lo que hice de teatro inclusivo le puse la Big Bang del humor, porque es una banda enorme de gente y bueno, y es mucho humor y tiene mucho ritmo y pasan cosas muy locas. Y está bueno también que tanto la chica que hace audiodescripción como los intérpretes de señas son actores y actrices también. Entonces tienen intervenciones con las situaciones en sí de la obra. Claro, claro, exacto. Así que todavía estás dando la madre que me tocó. Recordame en qué lugar y qué horario y qué días lo estás dando. Bien. Bueno, La madre que me tocó primero es una obra que participó de un concurso que hacen en el Teatro El Popular. Una vez al año seleccionan obras de autores argentinos. Ujú. Quedó seleccionada para este ciclo que se llama Ciclo de A2, que lo organizan Eleonora Maristani y Anabela Valencia, que es la directora del Popular. Y son 2 obras de 30 minutos de autores argentinos de 2 personajes. Ajá, Entonces, esta obra está ahora hasta fines de octubre, quedan 2 sábados a las 6 de la tarde
en el Teatro del Popular, Chile 2080, junto a otra obra que es de Pablo Alvarelo. Ajá, Eh, perfecto. mi obra, que es La madre que me tocó, la escribí yo, la dirijo yo y actúan Mariana Castillo y Charlie Benincasa. Ajá, bien, muy bien. ¿Y hay, Son, hay algún otro proyecto dando vuelta, alguna cosa para seguir, digamos, en lo que queda del año o empezar el año que viene? y mi plan ahora, bueno, es dar estos 2 seminarios que empieza uno el sábado, este sábado, de 3 a 5 de la tarde, donde vamos a ver, son 8 clases, las distintas técnicas de humor, como que va a ser un pantallazo por el clown, por el stand-up, por el personaje, por Ujú, cómo realizar un monólogo, por la improvisación. Vamos a ir viendo cada una de las técnicas en un orden que tengo planeado específicamente para que, por ejemplo, bueno, para que sea fácil. claro. Yo destierro la palabra difícil de las clases. Yo creo que es fácil y lo transmito así, O el sea que humor. cualquiera sin experiencia puede ir tranquilamente, o sea, le va a servir muchísimo. Sí, además, bueno, antes de cerrar esto, este sábado de 3 a 5 y el miércoles próximo de 6 a 8 es Ujú, el otro día y horario de taller. Sí, además yo vinculo mucho el humor con la vida, el humor, el teatro, la creación. Me parece que hay mucho del arte en valorar los detalles y las cosas pequeñas que van apareciendo. Y creo que cuando en la vida nos enfocamos en el presente y en valorar lo pequeño que tenemos y lo que va apareciendo, vamos encontrando una, una tranquilidad y un disfrute que ujú, en el teatro también se replica desde ese lugar. Podemos disfrutar del momento y jugar, es cierto. sacarle tanto peso. Entonces, para mí el teatro es un aprendizaje filosófico de la vida y cualquiera puede hacerlo y se sorprende la gente porque ya desde los primeros ejercicios se empiezan a reír de ellos mismos y los compañeros y compañeras de lo que están haciendo, y ya enseguida van, no, eso, viendo que es fácil, que lo pueden hacer y que se Claro. pueden relajar en esa risa y en ese lugar. Sí, 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 eso es muy importante. Así que bueno, con bastante actividad y por ahí escribiendo algo también siempre surge, ¿no es cierto?, algún tema para hacer algún monólogo. Sí, ahora, bueno, después lo que tengo último, que todavía no tengo la fecha, pero va a ser un ciclo que organizan Jorge Teff y Ariel Osiris, que estuve yendo durante este año, que se llama Cositas Maricas que escribimos en cuadernos, que lo Ujú, estuvieron haciendo en Trincheramú, que es un lugar de diversidad. Y yo escribo poesías y hago canciones también. Y ahí estuve como volcando toda esa faceta mía, mezclando un poco también de personajes, pero eh, haciendo mis poesías y mis canciones. Y creo que ahora a fin de año se van a juntar todos los que fueron invitados al ciclo y vamos a hacer como una gran despedida del año. claro, Eh, y sí, escribir siempre, siempre estoy pensando y tomando cosas que me pasan a mí. Bueno, esto de la madre que me tocó tiene que ver con un vínculo súper exagerado, ¿no? Pero no tanto, entre una madre y una hija, que son grandes, ¿viste? Esas parejas de sí, madre e hija ya grandes y sí, que sí, están sí, como simbiotizadas y que tienen un vínculo de manipulación eh, grave, pero como están adentro y siempre fue así, no lo notan. claro. Entonces, lo que hice fue ponerlo así en escena, bien grotesco, para que la gente también pueda ver, identificarse y con suerte notar esos puntos en los que actuamos así o en los que nos
permitimos que nos manipulen por una situación de comodidad, una claro. comodidad de acostumbramiento, incómoda. Sí, 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 perfecto. ¿Y dieron ya muchas funciones de esa obra? Y el ciclo empezó en octubre, así que fueron 3 y ahora nos quedan 2 más. Ajá. Y tienen buena respuesta del público? Sí, muy Bueno, buena por suerte. Y además lo que tiene el espacio del Teatro del Popular es que tenemos buenísimas luces, un técnico que es Ahmed, que es un genio, porque a mí yo quiero hacer, yo le meto de todo a las obras. Y por ahí si hay un técnico de esos que están ahí para sacar unos mangos haciendo la técnica y no les interesa, soy una molestia, porque los claro. hago trabajar mucho. Necesitas Y un en el creativo. Claro, y en el popular está Ahmed que se recontra copa, ¿viste? Yo le iba diciendo de a poco lo que quería para no asustarlo, pero logramos todo lo que quiero. Así que está buenísima porque la técnica, además de que los actores son geniales y tienen un timing de humor buenísimo, la técnica acompaña como un personaje más y está jugando todo el tiempo en escena. Claro, claro. Bueno, Abigail, no sé si te quedó algo para comentar. De cualquier manera, es una hermosa charla y hemos conocido bastante de tu actividad. Muchas gracias. Bueno, que se pueden comunicar a @teatro-inclusivo- o a @ceballosabigail, Ceballos con Z y B corta, por Instagram para preguntarme por las obras, por los talleres, por lo que quieran sobre el teatro. Eh, ¿Y qué más? Y las entradas para La Madre que me tocó está dentro del ciclo de A2, así que pueden ingresar a Alternativa Teatral, ponen ciclo de A2 y ahí se Ujú. pueden sacar. Y después, bueno, bienvenidos a quienes quieran sumarse. El taller de los sábados ya está ahí como medio colapsado, pero el de los miércoles de 18 a 20 todavía hay cupos, así que se pueden sumar. Bueno, bueno, perfecto, entonces. Bueno, me alegró mucho este contacto que tuve con vos. Que sigan los éxitos. Te mando un fuerte abrazo y bueno, en cualquier otro momento estaremos comunicados para seguir charlando de lo que nos gusta, que es el teatro. Buenísimo, muchas gracias y invitadísimo a ver la obra. Así Bueno, que sí, quiero estoy ver. con algunos inconvenientes de tiempo, pero no va a faltar oportunidad que pueda ir a ver alguna de las cosas que estás realizando. Dale, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias. Que sigas Un bien. abrazo.